Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el formato condicional basado en fórmulas. Como ya hemos visto en el apartado de formato condicional, este tipo de formatos se utilizan para aplicar un estilo determinado a las celdas de un rango que cumplen una serie de condiciones. La peculiaridad del formato condicional usando fórmulas radica en que una celda no recibe un estilo dependiendo directamente de su propio valor, sino que se le puede aplicar ese estilo dependiendo del valor de otras celdas. En esta unidad vamos a poner el foco en tres aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando se establecen formatos condicionales basados en fórmulas. Son el uso de referencias, la prioridad en la aplicación de condiciones y el uso de funciones dentro de las fórmulas. Comenzamos. En la serie de vídeos sobre LibreOffice Calc de nivel básico, hemos visto cómo aplicar a las celdas de la hoja el formato condicional, basándose en el valor de la celda. En la pestaña superior tienes un acceso a ese vídeo, donde también podrás ver cómo gestionar los formatos condicionales, una vez aplicados. En esta ocasión vamos a ver cómo usar las fórmulas para aplicar los formatos. Partimos de una tabla donde tenemos una serie de datos relativos a unas personas, y vamos a realizar varios supuestos, para así sobre la marcha entender mejor cómo funciona este formato. En este primer supuesto vamos a resaltar con un fondo rojo el nombre y apellidos de las personas que tengan un importe pendiente mayor a 2.000 euros. Fíjate que no voy a resaltar la celda del importe, que es la que contiene el valor, sino las celdas de esa fila que contienen nombre, primer apellido y segundo apellido. Comenzamos seleccionando el rango de celdas a las que se les va a aplicar el formato. A continuación vamos a formato, condicional, condición. En el apartado condición 1 desplegamos y seleccionamos la opción La fórmula es, y a continuación indicamos la condición en forma de fórmula. Piensa que esa fórmula se va a aplicar a cada celda del rango que hemos seleccionado, por lo que es muy importante usar bien las referencias absolutas, relativas o mixtas, según nos interese. La fórmula en este caso es que el importe contenido en la celda de la columna F, siempre la F, y de la fila que corresponda a cada caso, de la 5 a la 19, sea mayor a 2.000. Para decirle que la referencia a la columna de la celda siempre va a ser la F, tengo que anteponer al nombre de la columna el símbolo del dólar. Y para indicar el número de fila de cada caso, indico el número de la primera fila del rango, que en este caso es el número 5. Este número 5, al ser una referencia relativa, va a ir variando de fila en fila al hacer la comparación. Indico ahora la condición que sea mayor a 2.000. Aplico un estilo nuevo con fondo de color rojo, acepto y acepto. Y ahí tenemos el resultado. Se han resaltado las celdas del rango cuyo valor en esa misma fila, columna F, es mayor a 2.000. Imagina ahora que me he equivocado y quería resaltar los valores mayores a 3.000. No puedo ir de nuevo a formato condicional y establecer una nueva condición mayor a 3.000, ya que entonces tendríamos dos, la anterior mayor a 2.000 y la nueva. Recuerda que establecer una nueva condición no elimina la anterior. En este caso tendría que ir a formato condicional, gestionar, y aquí elimino esta condición y añado una nueva, o modifico esta haciendo doble clic sobre ella o pulsando el botón editar. Me sitúo en el cuadro de la fórmula, modifico el valor 2.000 por 3.000, acepto, acepto de nuevo y ya tenemos el cambio. Podemos añadir una nueva condición, por ejemplo para que resalte en verde los nombres de los que tengan un importe menor a 200 euros. Selecciono el rango de las celdas que se van a resaltar, vuelvo a formato condicional, condición. Me aparece la que apliqué antes y le doy a añadir para añadir una nueva. Aquí le digo que la condición 2 se basa en una fórmula y que la fórmula es que el valor de la columna F, siempre la F, referencia absoluta, de la fila 5, le pongo el número 5 porque es la primera del rango y es de donde parte la comparación, es menor a 200. Aplico un estilo nuevo, un fondo de color verde, acepto el estilo y acepto la condición. Y tenemos ahí el nuevo estilo aplicado. En la siguiente hoja, parte 2, vamos a profundizar un poco más en el tema de las referencias. Voy a copiar el contenido de esta hoja a parte 2 y aquí vamos a indicar en una celda aparte cuál es el importe que queremos resaltar. Introduzco aquí en la celda 2 el texto importe a resaltar, combino estas celdas y en la celda C2 introduzco un importe, por ejemplo 1.500. Ahora quiero eliminar las condiciones que establecí antes y añadir una para que se resalten los valores superiores al contenido de la celda C2.
Selecciono el rango de celdas que se resaltan, voy a formato condicional gestionar, elimino el formato anterior que estaba compuesto de dos condiciones, la 1 y la 2, lo elimino aquí en quitar y añado la nueva. Aquí le digo que la condición está basada en una fórmula y la fórmula sería que el contenido de la celda de la columna F, siempre la F, de la fila 5 en referencia relativa, porque es la primera fila del rango y quiero que vaya variando fila por fila, es mayor al contenido de la celda de la columna C, siempre la columna C, y de la fila 2, siempre de la fila 2, referencia absoluta. Si esta celda C2 no la pusiese en referencias absolutas, según fuésemos avanzando en las filas, pasaría a ser C3, C4, C5, etc. Aplicamos un estilo nuevo, con fondo azul. Aceptamos y aceptamos. Ahora, cada vez que yo cambie el importe de la celda C2, ese valor es el que se tiene en cuenta para aplicar los formatos. Voy a copiar de nuevo el contenido de parte 1 en la hoja parte 3 y pasamos al siguiente apartado. Cuando usamos distintos formatos condicionales, tenemos que tener cuidado de no caer en incongruencias. Por ejemplo, decirle que marque en rojo los valores superiores a 1000 y en verde los valores superiores a 3000. Porque en este caso los valores superiores a 3000 también son superiores a 1000 y las dos condiciones podrían entrar en conflicto y podríamos obtener un resultado que no es el que queremos. Vamos a verlo con esta tabla. En esta hoja habíamos establecido dos formatos. En formato condicional gestionar podemos verlo. Dos formatos basados en dos condiciones. La primera condición se refiere a los importes de la columna F superiores a 3000. Voy a modificar la segunda condición para que resalte los valores superiores a 5000. Es decir, yo quiero que los valores superiores a 3000 se resalten en rojo y los superiores a 5000 en verde. Pero si acepto, y acepto de nuevo, vemos lo que ha sucedido. Se ha aplicado a todos el fondo rojo. Esto ocurre porque Calc ha aplicado la primera condición a los valores superiores a 3000 y en estos valores también están incluidos los valores superiores a 5000, por lo cual la segunda condición ya no aplica porque se le ha aplicado la primera. Para solucionarlo vamos a ir de nuevo a gestionar el formato condicional. Entramos en el formato y esta condición, la condición número 1, vamos a decirle que la baje en el botón bajar al segundo lugar. De esta forma va a aplicarse primero la condición número 1 a los valores superiores a 5000 y en segundo lugar va a aplicarse la condición número 2 a los valores superiores a 3000, exceptuando aquellos a los que ya se les aplicó la primera condición. Aceptamos, vemos que ahora sí, se aplica el fondo verde a los valores superiores a 5000 y el rojo a los valores superiores a 3000. Es importante que tengas esto en cuenta, sobre todo cuando se usan varias condiciones. Si Calc está haciendo algo que no cuadra con lo que tú has configurado, tienes que pensar que es probable que haya algún conflicto entre los formatos, no solamente los condicionales, sino también con los propios códigos de formato que se establecen en el formato de celda. Vamos a copiar de nuevo el contenido de parte 1 a la hoja parte 4 y vamos a hacer otro supuesto uniendo varias condiciones en una misma fórmula. Imagínate que ahora queremos resaltar en fondo azul y texto blanco toda la fila de los profesionales, es decir, que en la celda de la columna E tenga el texto sí y que tenga un importe pendiente mayor a 1000. En este caso no puedo establecer dos condiciones, una para los profesionales, porque los resaltaría todos, independientemente del importe, y otra para los importes mayores a 1000, porque los resaltaría todos, independientemente de si son profesionales o no. En este caso puedo usar la función lógica y. Si lo recuerdas, esta función da un resultado verdadero cuando todos sus argumentos son verdaderos. Seleccionamos todo el rango, porque queremos resaltar toda la fila, y en formato condicional, gestionar, elimino el formato anterior, en la opción quitar, y añado uno nuevo. Le digo que se base en una fórmula, y en la fórmula uso la función i. Y a continuación pongo todos los argumentos que se tienen que cumplir para que se cumpla la condición. La primera es que el contenido de la columna E, siempre la E, entonces $E, fila 5, ponemos 5 porque es la primera fila del rango, sea igual al texto sí. Punto y coma, ya tenemos el primer argumento y pasamos al segundo, que es que el contenido de la celda de la columna F, siempre F, fila 5, esto en relativo porque puede variar, sea mayor a 1000. Entonces, para que esta condición se cumpla, como usamos la función lógica y, se tienen que cumplir las dos condiciones. Vamos a aplicarle un estilo nuevo que tenga un fondo azul
y un color de texto blanco. Vamos a darle un nombre a este estilo para usarlo posteriormente. Normalmente se guardan con el nombre sin título 1, 2, 3, etc. Y le voy a llamar fondo azul, texto blanco. Aceptamos, aceptamos y de nuevo. Y ahí lo tenemos. Se han resaltado aquellas filas donde la columna E conserva el valor sí y la columna F un valor mayor a 1000. Voy a copiar de nuevo la tabla de la hoja parte 1 a la hoja parte 5. Y aquí vamos a usar algunas funciones dentro de las fórmulas. Ahora lo que quiero es que se resalte la fila completa de la persona que tiene el mayor importe pendiente de pago. Como quiero resaltar toda la fila, selecciono todas las celdas del rango. Voy a formato condicional, gestionar, elimino los formatos que tiene establecidos y añado un formato nuevo. Aquí la fórmula sería que el valor de la celda que está en la columna F, siempre F, referencia absoluta, fila número 5, sea igual al máximo del rango F5, F19. Aquí todas las referencias tienen que ser absolutas. $F, $5, 2 puntos, $F, $19. Si no fuesen referencias absolutas, en la fila 6 sería F6, F20, en la fila 7 el rango sería F7, F21, etc. El estilo que vamos a aplicar es uno predefinido, por ejemplo, este neutro. Aceptamos. Aceptamos de nuevo y ya se ha aplicado el formato a todas las celdas de la fila cuyo valor en la columna F es el máximo de este rango. Voy a copiar la tabla a la hoja parte 6 y en este último ejemplo vamos a trabajar con la fecha. Voy a borrar el formato condicional que está establecido y voy a seleccionar de nuevo todo el rango para resaltar filas completas. En formato condicional condición ya hay un apartado aparte donde puedo trabajar con fechas y seleccionar fechas iguales al día de hoy, ayer, mañana, semana pasada, año pasado, tomando como base la fecha actual del equipo. Pero a través de fórmulas y funciones también podemos operar con fechas. Vamos a resaltar en este caso la fila completa de aquellas filas donde la fecha pertenezca al año 2024. Entonces seleccionamos la opción La fórmula es y la fórmula sería la función año que extrae el año de una fecha, aplicada al contenido de la celda de la columna D, siempre la D, referencia absoluta a la columna, fila 5, que sea igual a 2024. Dejo aplicado este estilo, por ejemplo, de alerta, aceptamos y ahí aparecen. Se han resaltado todas las filas donde la fecha pertenece al año 2024. Y de esta forma, usando las funciones lógicas como si, o, y otro tipo de funciones, podemos hacer todas las combinaciones que necesitemos para resaltar las celdas. Vamos a hacer un último ejemplo combinando varias funciones. Este ejemplo es bastante complejo, pero quiero que lo veas. Por ejemplo, queremos resaltar con fondo azul y texto blanco, aquel estilo de formatos que hemos guardado antes, las personas que se dieron de alta el año 2024 durante los meses de junio, julio y agosto. Entonces fíjate que por un lado hay la condición de que el año sea igual a 2024 y por otro lado hay la condición de que se cumpla una de las siguientes: mes igual a 6, mes igual a 7 o mes igual a 8. Hay tres condiciones que se van a unir con el operador lógico o, mes igual a 6 o igual a 7 o igual a 8, y hay dos condiciones que se van a unir con el operador lógico y, año igual a 2024 y la condición de los meses. Entonces voy a gestionar el formato condicional. Elimino el formato establecido y añado uno nuevo. En la condición establezco que la fórmula es, comienzo introduciendo la función lógica y. En el primer argumento que se tiene que cumplir es que el año de D5 sea igual a 2024. Punto y coma, y ahora viene el segundo argumento. Aquí voy a usar como argumento otra función lógica, la función lógica O, porque no es necesario que se cumplan todos los argumentos, mes igual a 6, a 7 y a 8. De hecho, es imposible que se cumplan las tres. Entonces tengo que usar la función lógica O. Y dentro de ella, los argumentos son que el mes de D5 sea igual a 6, que el mes de D5 sea igual a 7 y que el mes de D5 sea igual a 8. Voy a aplicar el estilo que habíamos guardado antes, fondo azul y texto blanco, y aceptamos. Vamos a modificar alguna fecha. Y vemos que funciona bien.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se haya entendido y que te sea de utilidad. Si tienes alguna duda o aportación, recuerda que puedes usar los comentarios para plantearla. En el próximo vídeo vamos a ver cómo usar las funciones estilo y actual. La función estilo permite, entre otras cosas, aplicar estilos de forma temporal a una celda en función de su contenido. Son dos funciones un poco desconocidas pero muy interesantes. Muchas gracias como siempre por tu atención y hasta el próximo vídeo. Un saludo.